Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Luisa Rodríguez y hoy les doy la bienvenida en este segundo capítulo de la tercera temporada de La Cepetera. Este podcast en donde hablaremos de todo lo relacionado con el teatro. Quiénes son los creativos, quiénes son los ejecutantes y todo lo que te importa a ti que estás en tu casa escuchándonos. Hoy estamos de manteles largos porque tenemos a dos invitadazos para hablar un poco de teatro musical. ¿Estás listo? Sin nada más que decir, te invito a que te quedes en La Cepetera. Bueno amigos, como ya les dije, hoy estamos de manteles largos porque en este segundo capítulo de la tercera temporada de La Cepetera tenemos dos invitadazos de lujo. Dos personas a las cuales les he podido seguir la pista desde hace mucho tiempo y el día de hoy me puedo hacer llamar una seguidora fiel de sus carreras. Primero que nada, quiero darle la bienvenida a Gloria Toba, quien es actriz, bailarina, cantante y actualmente es gran representante del género del teatro musical aquí en nuestro país. Además de que ha estado en producciones como Billy Elliot, Hello Dolly, Chicago y recientemente también estuvo en Anastasia, obra por la cual se llevó premio a Mejor Actriz de Reparto en una obra de teatro musical en el 2024 por los ACPT. Gloria, gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Luisa, gracias a ACPT por esta invitación. No, a ti. Y bueno, también estamos muy felices de tener aquí, yo estoy muy feliz de tener aquí a quien puedo decir que fue mi papá teatral, es mi papá teatral, y así como mío, de muchas generaciones de actores y ejecutantes, creadores escénicos. Él es Salvador Núñez y es director, escenógrafo, docente, creador del Centro de Integración Artística, además de licenciado de Literatura Dramática y Teatro por la UNAM. Maestro Salvador, hola. Sí. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, pues hoy antes de empezar, quiero platicar un poquito de quiénes son ustedes. Entonces, vamos a echar un volado al aire y ganó Gloria. En donde quiero saber de dónde viene Gloria. ¿Cómo es que llega al teatro? Llega desde desde la provincia, desde Tijuana, Baja California. Llega con su mamá hace, ya bastantes años. Llegué como a los 5 o 6 años aquí a la Ciudad de México, porque mi mamá es y seguirá siendo, pero ya no se dedica profesionalmente a eso, pero era cantante, ¿no? Cantante de música mexicana y quería venir a probar suerte con su hija en brazos. Me encanta. Y así fue que llegué a la Ciudad de México. O sea, eso es algo que mucha gente no sabe, pero eso pues cambió por completo la historia, porque ahorita ya hay variación en esa situación, ya hay más escuelas de teatro, más cultura en Tijuana, pero bueno, no sé qué hubiera sido si no hubiera llegado a la ciudad, de haber tenido la posibilidad de contactar gente como Salvador, que bueno, más adelante lo vamos a ir platicando, pero eso me hizo desarrollarme diferente, crecer en un ambiente diferente, con el ambiente artístico, otro estilo, no el teatro per se. Entonces, pues eso yo creo que me impulsó un poco, tenía esa llamita interna. Y después, cuando fui creciendo, mi mamá decidió que nos mudáramos a la ciudad de Toluca. ¡Qué padre! Porque sentía que la Ciudad de México era mucho movimiento para una niña de 10 años. Nos mudamos para allá, así ella podía seguir ejerciendo su profesión aquí en la ciudad, ir y venir, como muchos lo hicimos durante mucho tiempo. Y por eso fue que llegué a Toluca. Comencé a estudiar en el TEC de Monterrey desde la preparatoria y ahí fue donde conocí el teatro musical gracias a Salvador Núñez, porque él ya era el director de teatro musical en la escuela. Muchas gracias. Bueno, y Salvador, podemos hablar, chavo para los cuates. Chavo, no sé por qué te estoy diciendo Salvador. Ni chavo ni maestro, dígame chavo, por favor. Sí, con no. Chava. No. Chavita, que le digan chavita. chava. Hay alguien que le dice chavita. Sí, lo soporto de 2 personas, no voy a decir quién, pero hay 2 personas que me dicen chavita y lo siento muy cariñoso y me afectivo y sí se va. Pero en general, chavita, pues no. Chavo viene del pueblo de Acámbaro, Guanajuato, ¿cierto? Es ciudad de Acámbaro. Ciudad. No rancho, no pueblo, ciudad de Acámbaro, Guanajuato. Nacional del pan. Del pan de nuestro país, es la capital nacional del pan.
y es un lugar muy hermoso donde yo crecí, donde fui apoyado por las autoridades municipales y posteriormente por el estado de Guanajuato. O sea, si no es por ellos, quién sabe dónde estaría ahorita, pero les hacía mucha gracia que el gordito anduviera haciendo a los 13 años teatro. Gracias también a mi papá que se aventó a pagarme el alquiler de un auditorio. O sea, ¿a quién se le ocurre? Claro. A mi papá, ¿no? Claro, y hablamos de un chabolino, porque sé que así te decían de chiquito, que le gustó el teatro gracias al señor Alfredo Mendoza. Cuéntanos un poquito acerca de tu primer maestro de teatro. Mira, el profesor Alfredo Mendoza, mi vida ha sido una serie de coincidencias y casualidades muy hermosas. Mi mamá es educadora y en ese entonces las plazas las distribuían en todo el país, ¿no? Si tú eras maestra, te ibas a Indaparapeo, Michoacán, a dar clases y donde te tocara. Entonces, a una maestra de Michoacán le toca a Cámbaro, Guanajuato. Entonces, mi mamá la recibe en la casa y viven juntas. Resulta que su papá de esta maestra es el profesor Alfredo Mendoza, que es el pionero del teatro infantil en este país, de teatro rural y de muñecos. Wow. Es una institución que no prefirió la fama, prefirió hacer teatro, prefirió su familia, prefirió la cultura per se, pero era una institución y siempre lo recordaré y lo llevaré al frente con gran cariño porque fue el que me apoyó, me hablaba con mano bien dura y hacía cosas muy interesantes porque yo viajaba de Acámbaro a Morelia, él vivía en Morelia, y tenía una biblioteca para mí, era como Disneylandia, porque no eran solo libros, eran las grabadoras de carrete, eran discos, eran figuras talladas de papel y todo esto lo hacía él. Entonces descubrió que a mí me interesaba todo esto y dijo, ha de ser el heredero. Porque después ya me lo confirmó, pero sí, en ese momento, a los 13 años, yo me iba de vacaciones 3 veces a la semana y me zorrajaba los libros de teatro, de historia del teatro, de cosas que yo decía, ¿cómo esa edad me dio eso? Y me hacía mis exámenes en el transcurso de su casa al lugar de ensayos. Ajá. Íbamos caminando, ¿y qué leíste? ¿Qué viste? ¿Qué opinas de esto y esto y esto y esto? Y todo se dio así. Todo ha sido así. Que quiero hacer un paréntesis justamente en esto que dices de los libros, porque algo que me ha maravillado mucho siempre de chavo es la gran biblioteca teatral que tiene en su casa. No me dejarás mentir, Gloria. Porque eres de las pocas personas que aún revisitan esos libros para buscar inspiración, para dar referencias. Y me parece muy interesante hacer esta conexión de que desde niño te empezaron a dar estos libros. Pero es que yo vengo de ahí, o sea, tanto Alfredo Mendoza como José Luis Ibáñez coinciden en ese punto. Hay una anécdota rapidísima, fallece José Luis Ibáñez. ¿En 2020? Y Emilio Méndez, que es un catedrático de la universidad muy importante, llega y me dice, te mandó esto José Luis. Sin ubicarme perfectamente, porque aparte José Luis y yo no fuimos tan directos. Luego, esa es otra historia. Y a la vez sí. Pero le dijo, aquí está este libro. Y era un libro que se llama Teoría y Técnica Teatral de Fernando Wagner, que es el mismo libro que mi maestro Alfredo Mendoza me dio la primera vez. O sea, tengo 2 de ellos y es un libro, pues como muy básico. Sí. Pero me lo dieron como para empezar, así. Y José Luis a lo mejor le sobraba y dijo, dáselo. Y después ya falleció el señor y Emilio me dijo, esto es para ti de manos de José Luis. Claro. Y es una coincidencia bien padre. Wow. Y justamente ahorita que ustedes están escuchándonos y de seguro va a haber alguien que no conozca al maestro José Luis Ibáñez. José Luis Ibáñez. Salvador no le va a gustar. Sí, no le va a gustar, pero para eso estamos aquí, para que usted, señora bonita que está en su casa, aprenda un poco de historia teatral. José Luis Ibáñez fue catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, y fue gran formador de teatreros. Fue maestro de chavo y fue director. Él fue director de Maine. Él forma un gran sector del teatro musical al mismo tiempo del teatro intelectual, si queremos llamarlo así. Él logró fundir esas 2 corrientes y sus clases eran maravillosas porque eran intelectuales. Te hablaba al mismo tiempo de Molière que de María Félix, ¿no? Entonces era una maravilla. Las clases duraban 4 horas donde combinaba lo teórico, lo profundo y abismal con lo práctico. Decía, un actor que está haciendo siglo XVII se debe sentar así para que la falda no se le resbale y Entonces te tenía con la boca abierta 4 horas en cosas muy básicas que al día de hoy sirven.
Claro, y además José Luis Ibáñez fue un gran formador en teatro de verso. Fue un gran catedrático de este mismo y creo que gracias a él muchas de las generaciones de actores que tenemos, de directores que tenemos a la fecha, han seguido sus pasos y han creado esta docencia más rigurosa, de la cual ya hablaremos en unos momentos. Gloria, tú estuviste en el TEC de Monterrey, ya hablamos del Campus Toluca, poderosísimo Toluca, que yo recuerdo haberte visto, es como el recuerdo más directo que tengo tuyo ahí, haciendo Jesucristo Superestrella. Yo era un bebé. Y en Jesucristo Superestrella me acuerdo verte bailar la de Superstar, cuando ya al final, cuando ya está Judas. Con unas afros blancas. Quieren ver la foto y se la saco, y aquí traigo la foto. ¿Cómo es tu vida, tu formación académica de la mano de Salvador? Híjole, es que también creo que son de esas cosas que yo le llamo diosidencias. Yo estaba estudiando ahí en la preparatoria y comienzo a ver el área cultural. Realmente mucho de la razón por la cual yo me fui muy necia a querer tener una educación en el TEC fue porque yo veía que había otras áreas donde yo me podría desarrollar, ¿no? Y gratuitas, o sea, talleres deportivos, artísticos, grupos estudiantiles. Y eso me gustaba la idea de poder tener oportunidad de agarrar un idioma, ¿no? Entonces, cuando empecé en la preparatoria y me adapté, porque también fue un proceso de adaptación, empecé a ver los talleres y el primero que me llamó la atención fue el de danza, ¿no? Entonces entré al taller de danza jazz, empecé a aprender mi pas de bourrée básico, o sea, de verdad ojalá hubiera imágenes, bueno, por ahí hay cositas, pero, o sea, de no saber nada de Billy Elliot, me sentía yo así llegando a mi casa a practicar mis piruetes. Y ahí había varios compañeros que ya estaban dentro del taller de teatro musical, dentro del grupo estudiantil de teatro musical. Entonces recuerdo mucho que uno de ellos, Daniel, el flaco Mancilla, que ahora es Kimbara Kumbara, un gran exponente del drag queen en México, me habló y me dijo, bueno, primero vi Spamalot con el Arqui, con Bauer. El Arqui es Carlos Rodea, para quien no sepa. Todos le decimos el Arqui. Porque en su otra vida fue arquitecto. Con Betsa, o sea, todos ellos los vi y fue como un primer acercamiento. Fue como, ok. Porque de verdad cuando alguien no tiene ese conocimiento, o sea, existe la cultura, pero yo estaba mucho más establecida en la cultura popular, no en la cultura del teatro musical o no sé cómo llamarla, pero cuando tuve ese primer acercamiento fue muy interesante, pero lo que me cambió magistralmente fue que el flaco me dijo, Gloria, existe un proyecto que se llama Drowsy Chaperone, ¿por qué no vas a audicionar? Hay un personaje que creo que te quedaría muy bien porque eso sí, yo elástica todo el tiempo, entonces la pata acá, entonces el personaje lo requería y me dijo tú, y yo no sé. Bueno, total le dije que no fui a audicionar y fui a ver el proyecto. Y ahí sí me quedé. O sea, porque al final en Spamalot era mucho más masculino el elenco. Estaba Betsa que hacía esta gran dama del lago, pero Drowsy Chaperone fue como esa, aparte de la forma, ¿no? En la narrativa que tiene Drowsy Chaperone de irte contando de este narrador que está ahí mostrándote lo emocionante que es esta vida dentro del teatro. Lo hacía Carlos Rodea. Por eso, no, y hace ratito, bueno, ya luego les platico eso. El punto es que me emocioné. Me quedé, y me quedé mucho con las palabras de Daniel, de decir, tú podrías hacer esto. Dije, yo podría. Entonces eso fue lo que me animó para acercarme o irme acercando a los talleres. Pero la verdad es que es como un grupo muy selecto. Uno no se sentía así con la capacidad. Y lo que totalmente me hizo dar el paso fue que en ese tiempo empecé yo a ver musicales o cosas en internet y vi Chicago. Claro. Entonces, bueno, ya fue como, no, ¿qué es esto? Y yo dije, bueno, pues como tenía una profunda pena a cantar y a exponerme en esos ambientes, yo dije, pues lo único que me haría cantar sería Chicago. Corte A, salen las audiciones de Chicago, de mano de Salvador. Entonces dije, bueno, esto es una señal, tengo que ir. Empecé a tomar las clases de canto, empecé a acercarme al grupo,
audicionamos varios del taller de danza porque nos llamaba mucho la atención ser parte de esto. Y curiosamente ese año no se logra hacer Chicago por los derechos, ¿verdad, Chavita? Fue algo de derecho. Algo de los derechos que no logramos y nos juntan a todos y nos dice Salvador, pero vamos a hacer un musical que se llama Urinetown. Ese Urinetown, yo me acuerdo. Y yo así como de, no, pero yo vine por Chicago, ¿no? Digo, abierta, receptiva. Y Fabio creo que fue el que me dijo que era coordinador en ese tiempo de... Creo que sí. Bueno, no recuerdo que me dijo, Gloria, no te vayas, porque había algunos compañeros que decidieron retirarse del proyecto y me dijo, tú no te vayas, inténtalo. Y yo, ¿pero qué hago? Pero inténtalo. Y fue ese momento decisivo en que dije, sí, voy. Y me paré porque volvió a hacer audición, Chavo, para ver en qué nos iba a colocar. Y recuerdo que hizo una dinámica donde me tocó hacer un enano marihuano. Nunca se me va a olvidar, Salvador. Nunca. Fíjate, porque eran tarjetitas que tocaban. Siempre. Sí. Acabo de hacer unas en Guadalajara. Así llevé mis papelitos porque y te toca hacer esto. Y es lo mismo. Algo así, yo un enano marihuano y yo. ¿Cómo explicas a alguien que nunca se ha atrevido o sea, más que bailar? Yo solo bailaba. Entonces, me acuerdo que me quité los tenis, me hinqué encima de los tenis, dije, ya estoy aquí, o voy. Claro. Y bueno, no sé qué habrá vivido Salvador en esa audición. Por ahí debo tener todo. Ay, no, qué horror. Pero el punto es que ya fue el punto crucial para entrar al proceso. Y recuerdo que él se me acercó y me dijo, no me acuerdo las palabras exactas, pero fue como, te voy a presionar. Porque claro, ya el grupo ya estaba sólido dentro del teatro musical, dentro de ese grupo estudiantil. Entonces me dijo, te voy a presionar para que lo hagas. Y fue la mejor experiencia. Con esto de la presión, quiero abrir puerta a que platiquemos acerca de algo muy importante. Como ya les platiqué, Chavo es fundador del Centro de Integración Artística, esta academia de teatro musical en Metepec, en el Estado de México, que lleva por lema para quien se lo toma en serio. Creo que, Chavo, eres de los docentes que puede decir que verdaderamente es semillero de artistas. Porque así como tenemos una Gloria, en ese Urinetown también hubo un Oscar Ugal, por ejemplo, que también estuvo en Aladdin. Estuvo, bueno, no sé si en ese Urinetown, pero sí dentro de tus producciones escolares estuvo un Carlos Rodea, estuvo un Bobby Mendoza, una Sofi Quintanilla, todo el elenco de sorpresas. para cortar todo el elenco de sorpresas. Y si quieres arrancar con Jacobo, Jacobo Toledo. Jacobo Toledo, pues él era Godín. Sí. Él lo contraté siendo licenciado en Relaciones Internacionales y me dijo que él no se iba a dedicar a esto. Le hablamos porque yo necesitaba un acróbata. Y bueno, ahí estuvo el veneno porque aparte era volantear en Coyoacán, era hacer, sí. Dice, pero si es fin de semana no importa, sí lo hago. Uh-huh. Ahí él se enamoró y desde ahí brincó a Disney y pues Gloria lo sabe, tiene uno de los currículums más impresionantes dentro del teatro. Todos los pasillos del Teatro Telcel, en todas está él. Sí, claro. En todas. Y te digo, yo testigo de cómo en Broadway le abren la puerta. O sea, sí. Lo conocen, y es una persona muy disciplinada, regresando a CIA, ¿no? Sí es como un lema para nosotros, porque es mi socio, pero el lema es preparar a gente seria. Es que yo creo que yo tuve la suerte tanto en mis maestros de danza como cuando entré al grupo de teatro, que se lo tomaban de verdad, te transmitían una pasión por las cosas. O sea, no era venir a pasar las horas un ratito. Claro. Era realmente vamos a hacer las cosas bien. Entonces, pues imagínate, yo así cuando me dijo, te voy a dije, ok, sí, señor, sí. Va, y fuimos con todo, y la verdad, bueno, siento que vean a la señora. Claro. La primera vez que hice farsa en mi vida, yo me moría de miedo de salir al escenario y que nadie se riera, y de repente sentir las primeras risas fue como de nada más confiar en lo que él me estaba diciendo. Claro, ¿no? Y preparar gente que sepa resolver, y no por esto quiero decir que los vas a obligar a aventarse el torito o estas cosas que suelen pasar en el escenario. Pero yo quiero que hablemos acerca de una anécdota en particular, que yo recuerdo que se hizo noticia a nivel gremio, que fue cuando se va la luz en aplauso. Sí. Esa vez,
que todo mundo dijo, ¿quién es Gloria Toba? Cuéntanos, ¿qué pasó ese día? Pues nada, de estreno a prensa, el gran regreso de Verónica Castro a los escenarios. Decían por ahí, si tiembla ahorita todo el gremio teatral se acaba porque estaban todos los productores ahí, estaban todos, o sea, para donde volteabas era como, Dios mío. Y nada, pues el gran número del elenco, el número del ensamble que se llama Aplauso, empieza y se va la luz, se va por completo la luz. Y pues sí, la realidad es que pues para mí fue como, sigue, pues avanza. Teníamos también ensayado el proceso que pues realmente lo hacíamos a oscuras, teníamos el todo hecho y fue impresionante la energía que se generó ese día, porque claro, cuando hay funciones así, que la gente que está sentada sabe lo que significa estar en el escenario, sabe lo que implica levantar el telón, se vuelve mucho más motivante el decir, salgan adelante. Entonces fue un momento muy impactante. Pues no sé qué decirte, simplemente pues avancé, seguí, tenía las bases para... La preparación y el entrenamiento, que ya lo hablamos en el capítulo anterior, es formidable para la gente que se vuelve profesional, porque el ser profesional no te lo da solamente el ir a una escuela y que te den el título. El ser profesional es las herramientas que tienes tú para solucionar, para poder sacar adelante un producto, ¿no? Yo me acuerdo perfecto que al día siguiente de que sucedió eso, todas las planas no hablaban de Verónica Castro, hablaban de cómo Gloria Toba solucionó después del apagón, porque seguiste la función. Y recuerdo que esa mañana, mi papá Salvador Núñez habló con mi mamá de verdad. Tu papá me va a pegar, tu papá. Mi papá te va a pegar, pero hablaste con mi mamá de verdad. Y le dijiste, es que Gloria ya salió. Me acuerdo que y eso ha pasado en múltiples ocasiones, que hablas de estos alumnos que logran dar el salto, pero que no son todos. Y que todos. tienen ese momento decisivo donde el teatro como ente o como energía viva o como lo que yo soy una persona de fe. Sí. Entonces digo, si te entregas como ese gran amor que es el teatro y que todos los teatreros dicen tener, pero no todos lo tienen en realidad. O sea, pero hay algunos que sí, como Gloriecita, que dices, tienen su momento determinante de, órale, ahí te va esto, ¿sí? Yo no sé si te hablé ese día. Me acuerdo mucho que sí hablé yo estaba ahí, por supuesto, lo viví y dije, bendito sea Dios que se fue la luz. Qué bueno que se fue la luz. Aplauso, la podremos ver otra vez completa y todo eso, pero qué bueno porque todo el mundo ahorita está viendo a Gloria. Y ya. Y me acuerdo que con Carapia cruzamos 2-3 palabras sobre fue un gran momento. Y qué bueno que sucedió en ese sentido, ¿no? Claro, y qué bueno que sucedió en una función de prensa, a final de cuentas. Yo creo que fue una gran oportunidad para ti. Y a mí me da mucho gusto el saber que los docentes siguen estando presentes, porque yo sé que tú das clases ahora. Sí. Y yo sé el rigor con el que das, con el que entrenas a tus chicos. Y sí creo que viene siendo una cadenita, ¿no? Desde el maestro Alfredo Mendoza, viene después José Luis Ibáñez, vienes tú. Y espero que en algún futuro llegue a haber docentes tan preparados como ustedes y que respeten tanto al teatro como ustedes, ¿no? Yo creo que sí, Yo creo que sí los hay. Digo, estamos viviendo, claro, un momento medio difícil en cuestión de formas, de cómo dirigirte, de cómo hacerlo. Y porque yo sí venía de 2 directores muy, muy rudos, muy fuertes. No te hablaban bonito. Pero no me arrepiento. O sea, un segundo no. Y a veces veo el beneficio de ese momento que dices, te voy a presionar y que te sientes a mí en Bellas Artes me hicieron una audición de la que no me olvidaré nunca, ¿no? Sí. Porque yo venía de Acámbaro, pueblerino, citadino, perdón, con mis cajitas. Sí, y llegué directo a Bellas Artes. Yo ya había hecho teatro allá, pero pues llegas acá y dices, ¿qué va a pasar? Y también me sentaron a hacer una audición en una silla con gente viéndome por primera vez y fue lo mismo que a ti. O sea, de cómo resuelvo esto, entonces es enfrentar, ¿no? Y ahora les resulta más difíciles a los jóvenes pero digo, tu mamá me hizo una audición terrible.
terrible. Déjenme decirles que el maestro aquí estuvo 30 años en el elenco de la pastorela tradicional de Coyoacán, Diablos Revolucionarios. Diciembre tras diciembre estuvo vestido de Pancho Cachondo, este personaje. Él era la lujuria. Tenía cuerpo. Él en un leotardo amarillo entubado. Pero la maestra Luz María Mesa me hizo una audición como si estuviéramos haciendo Hamlet. O sea, bueno, sí, fue una cosa brutal. Fue una cosa brutal de decirle un mismo texto en todos los géneros, en todas las posibilidades. Para terminar hablando como de Mérida. Pues dije, bueno, ahora sí se lo reclamo. Como Cucho. Pero es que ellos, bueno, ahorita que lo estaban diciendo, pero de eso se trata el profesionalizar, porque de lo contrario, pues, hobby. Está bien si lo quieres tomar como un hobby, pero esa sensación de tomarte en serio tiene que ver con que esto es una profesión. Claro. Y merece ser respetada. Claro, y tomarte en serio cada uno de los proyectos en los que estés. Porque puedes estar en el teatro más grande, así puedes estar en Bellas Artes haciendo una ópera, y es tan valioso como si estás haciendo un microteatro para 3 personas. Perdón. Y hay gente que no entiende eso. Hay gente que baja la calidad de su trabajo o no da todo porque tienen esta idea de hay teatro grande y teatro chiquito, ¿no? Sí. Y se enojó. No, pero hay gente muy disciplinada de las nuevas generaciones. Vemos una Quintanilla, vemos un Bobby Mendoza, que de veras son puntuales en lo que hacen. Y yo hablaba con Bobby Mendoza hace poco y decía, es que sí extraño ese rigor. Claro. Sí, porque digo, sí trabaja conmigo, y no se trata de ser ni gritón ni mala persona. Yo bromeo mucho y tú lo sabes, ¿no? Dentro de todo el ensayo lo sé llevar, pero a la hora de trabajar se trabaja y se tiene que hacer todo conforme a la disciplina teatral, ¿no? Claro, y también tiene que ver con la precisión, ¿no? El que tú puedas tener este rigor y disciplina durante los ensayos y durante tu proceso creativo te da la oportunidad de ser preciso en el escenario y entonces sí, repetir como si fuera la primera vez, que eso es muy importante a la hora del ensayo y muchas veces no se tiene esta disciplina y muchos actores lastimosamente han perdido esta idea del rigor. Quiero saber, ahora ya mudándonos un poco más al presente, ya que ya platicamos un poquito de cómo se conocieron, me gustaría saber qué es lo que pasa cuando Gloria ya llega a la Ciudad de México y llega a los grandes musicales con sus cajitas de huevo a choco, ¿Cómo es que viene este cambio? Cuando dices, ok, ya esto ya es de verdad, ya no estoy en esto. Pues por culpa de Salvador. O sea, es que, a ver, fue como una mezcla, ¿no? Porque fue Salvador y a la vez fue la maestra Alba del Humo, con la que trabajamos también en dirección vocal. Ella me empieza a escuchar y me dice, ve a audicionar. Y la verdad es que ahí sí, un poquito sin la conciencia, dije, como un poquito, vamos a ver qué pasa. Y venía a audicionar a la Ciudad de México, vine, me acuerdo que a Crossline, me acuerdo que Jacobo me audicionó la primera vez, hice algunas cositas y no pegué, ¿no? Como que no hubo callbacks, no hubo nada. Entonces yo me regresé a Toluca y le dije, ¿sabes qué? Pues, me dijo, no, Gloria, a ver, vienen otros proyectos, viene uno en específico que se llama La Tiendita de los Horrores. Me dijo, ¿por qué no lo intentas ahí? Es un formato un poco más pequeño. ¿En la versión del Arlequín? En la versión del Arlequín. Entonces dije, pues bueno, entonces me lancé, total, para no hacerles el cuento largo, me quedo. Y a la par estoy haciendo Urinetown con chavos. O sea, fue prácticamente, pues no sé si el teatro me abrazó, no sé qué fue, pero me mostró que había un camino ahí, ¿no? Porque no era honestamente algo en lo que, por más que yo sintiera esa chispa o esa energía, no, me daba mucho miedo porque yo viví con mi mamá lo que un artista vive cuando las cosas no salen bien. En los nos, las decepciones, el estar, mi mamá de verdad si dicen que yo soy disciplinada, no soy nada disciplinada a comparación de lo que ella era, o es. Entonces me daba mucho miedo ilusionarme y no. Entonces la dudé, pero cuando hicimos Chicago, porque al final terminamos haciendo Chicago después por otro, fuera del TEC, y terminé la carrera, vino este momento decisivo de saltar o no saltar.
Y la verdad es que no me lo dudé, o sea, al mes y medio yo ya me gradué en diciembre, en febrero yo ya estaba en la Ciudad de México. ¿Cómo? No sé, obviamente apoyada en una pareja en ese momento, pero fue, no, o sea, ahorita lo pienso y digo, ¿por qué hice eso? O sea, ¿quién me impulsó a hacer eso? No sé, me lancé y fue empezar a buscar, empezar a ver de que realmente ya no había de otra, ya tenía que vivir, porque aparte salí de casa y con este ímpetu de no voy a volver. Claro. Que me parece que un poquito todos los que queremos hacer eso vienen con este miedo, ¿no? Sí. Porque es el miedo a lo desconocido, porque es cierto que nadie te prepara para cómo voy a llegar, qué voy a hacer, cómo me va a parar en una audición. Digo, ahorita ya la opción es muchísimo más grande, pero antes no había escuelas que te dieran todo en uno. Tenías que pimponear las clases de que aquí tomo canto, acá tomo actuación, acá tomo danza. Ya gracias a Dios hay muchísimas más opciones y la información está muchísimo más a la mano. Y deja tú, o sea, obviamente la parte artística que por un lado ahí la fui sobrellevando. Hay un flash mob en Liverpool. Ok, no me pagues, dame clases de tap. Claro. Ok. Hacía ese tipo de intercambios. Pero las cuestiones como paga la renta, o sea, ya empiezan a existir otro tipo de premisas que no tenías contempladas y que pues tienes que sobrevivir, o sea, no hay de otra. Entonces eso fue lo que me empezó a llevar a tengo que crecer, a esa ambición para poder también vivir bien, claro, porque lo merecemos también, 100%. una vida digna. Amigos, yo sé que esta plática con Gloria Toba y Salvador Núñez los tiene picadísimos, pero antes de cualquier cosa vamos a seguir con la cartelera de esta semana que la ha preparado Lalis Teatro. Vamos por ello. ¿No sabes qué ver esta semana? No te preocupes, la ACPT ya hizo esa tarea por ti. Aquí te dejo una recomendación para que elijas la que más te llame la atención. Lunes. Abraham Lincoln va al teatro. En la capilla revive el fatídico Viernes Santo de 1865, cuando el presidente Lincoln fue asesinado en plena función. Una obra que explora la paradoja de un actor que mata a un presidente en plena representación teatral. Martes. ¿Acaso amanece? En la gruta del Centro Cultural Helénico, esta farsa contemporánea de Verónica Musalem nos sumerge en un mundo de 3 mujeres que buscan renacer después de la pandemia. Una reflexión sobre la esperanza y la reconstrucción. Miércoles. Mientras me como el mundo. En el Foro Lucerna, un monólogo visceral sobre un hombre con un trastorno alimenticio. Pero más allá de eso, es una mirada honesta hacia la soledad, la identidad y aquello que nos come por dentro. Jueves. Inteligencia actoral. En el Centro Cultural del Bosque, en el Teatro Julio Castillo, se presenta esta propuesta que nos invita a cuestionarnos sobre los límites entre el arte y la tecnología. Cuando un actor, a días del estreno de Hamlet, propone abandonar el proyecto y hacer que un robot idéntico a él lo sustituya. El reto, que nadie note la diferencia. Viernes. Las dos Casandras. En el Foro Lucerna, este drama presenta el conflicto interno de una mujer progresista y una mujer tradicional. Una obra sobre madre e hija, con expectativas que no pedimos, pero igual cargamos. Sábado. Duelo de brujos. En el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque, 2 brujos en un mundo mágico llamado Entelequia se enfrentan a un duelo de creatividad. Sin embargo, como son adultos ya la han perdido, así que la robarán de quienes aún la tienen. Las infancias. Una experiencia creativa acompañada de música, danza y muchos personajes, ideal para las infancias. Domingo. Clic, cuando todo cambia. En el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández, esta obra infantil aborda el momento en el que todo cambia en la vida de una persona. Una reflexión sobre la transformación y el crecimiento personal. Ahí lo tienes, 7 días, 7 obras. Déjame en los comentarios cuál te animarás a ver en esta semana y nos vemos en la siguiente cartelera. Bye bye. Un punto muy importante en las carreras tanto de Gloria como de Salvador ha sido Sorpresas, un proyecto que ahora ha cumplido 3 años en cartelera. Así que vamos a hablar un poquito acerca de los montajes pasados y de este montaje que tanto ha traído para la comedia en el teatro mexicano. Esto es Teatro en la Memoria. Y justo quisimos esperarnos para esta sección de Teatro en la Memoria para hablar de un montaje que sin duda
significa mucho tanto para Gloria como para Chavo, que es sorpresas. ¿Sí o no? Ha sido un momento clave dentro de sus carreras. Este montaje que ha durado 3 años en cartelera, que ha cerrado sus puertas recientemente, ahora en marzo de este año, y que ha contado con un vasto elenco, porque como ustedes saben, existen 2 versiones, que es Sorpresas Amen y Sorpresas en donde formaste parte, ¿verdad, Gloria? Así es, sí. Fue una experiencia que cuando me invitó Salvador, yo ya había visto 2 veces la versión de los hombres y me dio terror, pero dije, tengo que hacerla. Es actoralmente, artísticamente, en ese momento pensaba, esto debe ser impresionante, o sea, esto debe ser algo que te saque artísticamente muchas cosas y creo que así fue definitivamente. Claro. Tenemos que hablar, sin duda, de que existieron 3 versiones de esta obra, ¿verdad, Chavo? Que fue, les voy a leer una breve lista del elenco y perdón si alguien no está aquí, pero reconocemos su trabajo, en donde los elencos estuvieron encabezados por Marga López y Pato Castillo, pero también estuvieron Olivia Bucio, Laura Luz, Susana Zabaleta, Goretti Lipkiss, Saitel Santini, Natalia Sosa, Maru Dueñas, que en paz descanse, Garda Santini, Carmen Durán, Rubén Cerda, Miguel Pizarro, entre muchos otros. ¿Cómo es que después de tanto tiempo, porque la última reposición fue en 1990, cómo es que después de tanto tiempo surge la idea de traer Sorpresas de nuevo a México? Lo que pasa es que yo la tengo en mi mente, yo hacía mi escenografía escuchando a Marga López. Tenía de los cassettes de musicales, entonces ponía un cassette y me ponía a hacer mis cosas. La primera lectura que hicimos en esta versión fue con el cassette de Marga López. Claro. Escuchando a estas grandes figuras y estrellas del teatro que espero nunca sean olvidadas, sí, porque son nuestra base y nuestra guía para poder empezar un trabajo. Entonces, Susana Zabaleta, cuando también estaba chiquilla y todo eso, y vemos el monstruo tan grande que es artísticamente hablando. Entonces, pues eso fue sorpresas. Y cuando se presenta la oportunidad, porque fue en pandemia, que dije, una obra donde no se abracen, no se besen, no se hagan todo esto, pues esto. Y para salvar nuestros pellejos de lo que estábamos viviendo, nos reuníamos una vez a la semana el elenco en CIA, en el Centro de Integración Artística y así a 2 metros, tal como nos decía ¿Salubridad? Sí, que o sea, sí, los doctores. Entonces, a 2 metros leer Sorpresas y empezamos a, no me gusta decir tallerearla, pero sí a trabajarla, pues, o sea, así fue. Pues sí. Empezamos a pasarla y conforme pasaban los días, ahora ya se pueden acercar un poco más. Entonces la fueron conociendo como muy medularmente. Y yo no sabía, ni nadie sabíamos a dónde nos iba a llevar. Claro, este primer elenco conformado por Carlos Rodea, Bobby Mendoza, Pepe Ángeles, Jacobo Toledo, Ian Galicia y Diego Llamazares, que es un elenco que puedo decir, y ellos mismos se atribuyen el término, son tribu. Ellos han hecho su tribu y que creo que de cierto modo eres tú ellos y ellas, o claro, sea, son la gente más cercana profesionalmente a mi corazón, emocionalmente también son una gran parte de lo que funciona, por lo que funciona Sorpresas perfectamente. Me conocen muy bien a mí, yo los conozco muy bien a ellos. Uh-huh. Entonces la dinámica de trabajo es muy perfecta y la pasamos muy bien. Claro. Entonces, pues ahí está el resultado. Claro, ese primer elenco fue solamente de hombres porque fue cuando se hizo Sorpresas Amen hace 3 años, estrenada en el Teatro Enrique Lizaldi de la SOGEM, que después recorrió muchos teatros, el Teatro Xola, el Teatro de la República, que actualmente ya está cerrado, el Teatro Milán. La teatrería. Wilberto Cantón. El Wilberto Cantón. Cerramos en el Wilberto Cantón. Y que después se integra este segundo elenco, el elenco femenino, que para todos fue una sorpresa. De repente un día había un póster con la cara de Gloria Toba, Tania Valenzuela, Ana Sofía Quintanilla, Melu de Ángelo, Daniela Ábalos y ya, porque ya son 5. Y que fue una sorpresa. Literal. Claro, literal, gran chiste, me tardé en entenderle. Porque claro, Sorpresas armó una fanaticada. Cuando yo tuve la fortuna de acercarme mucho al montaje y trabajar de cerca contigo, el ver gente disfrazada de monjas llegar al teatro, ¿no?
y gente que repetía y repetía y repetía y se fue enamorando del teatro y ahora no solamente repite sorpresas. Y sí, estoy hablando de Jorge Cienfuegos. ¡Vamos! que Sorpresas Marcó sí creó un grupo muy específico de público al que hay que decir que enamoraron. Y el que trajeran a las niñas fue elevar ese boom, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú? Pues es que ellos sentaron las bases. Fue, por eso te digo, era un reto personal muy grande, independientemente de todas estas personas y figuras que acabas de mencionar, que claro, en mi cabeza es como, ¿cómo Sor María Regina la hizo Marga López y la hizo Olivia Bucio? ¿En qué momento? ¿Sabes? Entonces esa oportunidad no se podía escapar, pero las bases que sentaron ellos por esta familia que existe, pero por esta confianza que existe y lealtad que existe entre ellos y esta generosidad que existe entre ellos, que eso hace de Sorpresas lo que es. O sea, el proyecto, la obra como tal tiene que ser así. De otra manera me parece que no funcionaría. Si no existe esa complicidad, ese cue, entonces, lograrlo. Y cuando Salvador me dijo de quién tenía pensado en cada personaje, dije, sí la vamos a hacer. O sea, sí vamos a lograr generar eso. Obviamente 3 años contra 3 meses, que es algo que le seguimos reclamando a Salvador. Pues es muy complejo. Obviamente los chicos ya lo tenían más que masticado, pero fueron 3 meses que se saborearon maravillosamente y ahora con el cierre más. Y nada, pues, ahorita que mencionabas de esta fanaticada, incluso tuvimos la oportunidad de recibir ¿te acuerdas, Chavo? Que fue una persona que estaba estudiando para ser cura. Uh-huh. Y él estaba no feliz lo que le sigue porque él se sentía representado. Claro. Esta es una obra que habla, que sí, así son las monjas. Yo estuve en la escuela de monjas toda la vida. Así son las monjas. Entonces, y nos llevó tarjetitas, nos llevó regalitos. Entonces, claro, o sea, era entrar a otro público, un público muy familiar, un público muy sano, ¿no? Otro tipo de comedia que hace mucho que no se toca en México. Justo de eso quiero que hablemos. Esta peculiaridad, porque sí, ahorita es muy peculiar, el que hayan logrado generar comedia sin decir una sola, ¿cómo dicen? Una sola leperada. Sí, sí, groserías y corrientadas no se van a usar. Ajá, o sea, qué maravilla el que lograran acercar a la gente a la comedia de una manera tan sana. Es que es un gran texto. Sí. Desde el señor Dan Goggin, y quiero hacer hincapié en la traducción, que eran los grandes traductores y versionistas al español, porque José Luis Ibáñez decía, hay que hacer versiones en español, no traducciones. Claro. Que mucha gente no entiende la diferencia. Si haces una traducción, no tiene el mismo efecto que hacer una versión en español, ¿sí? Que el público te lo entienda. Y Sorpresas tiene una precisión en cada palabra, cómo se escogió, porque es el texto de Alejandro Uribe, está así. Si le cambiamos 2 palabras fue mucho, pero yo hay que respetar lo que el señor puso, porque aparte ya no está entre nosotros, está en otro plano y está checándonos. Y yo creo que él también fue parte de que dijo, les va a ir bien. Sí. Porque les marcó a todos, repito, están trabajando, todos son respetados, eso me hace muy feliz, que todos ven a un Diego Llamazares y dicen, voy a actuar con Diego, va a ser Diego, sí, o con Carlos Rodea, que sabemos que bueno, ¿qué te digo de la señora que la ves de 3 metros ahí en los... ¿Sí? Oye, y como que me vino esta imagen de saber que cuando, antes de que sí existiera y antes del crecimiento que está teniendo Toluca, pues, realmente no había mucho. Entonces saber que cada vez vienen más personas de allá y que de alguna manera Diego, Carlos, todos ellos son Pepe. Sí, son un precedente para que existan estas nuevas generaciones que digan, animémonos. Pero es gente muy disciplinada, Claro. Sí tengo que decirlo, no es cualquier tipo, no es de me meto en una escuelita y bailo 3 y ya estoy. No. Es algo que hemos hablado mucho, que existe una gran diferencia abismal, y me voy a fusilar el término de la maestra Luz María Mesa. Es muy diferente la equitación teatral, en donde solamente vas a montar, a donde te vas a preparar.
creo que ahí radica la diferencia de la gente que la logra hacer acá en Ciudad de México, y no solamente en Ciudad de México, porque hay teatro en toda la República, pero que la logra hacer a nivel profesional. Sí, ¿no? Pero José Luis decía, el teatro no se hace de ganas, porque ganas las tienen todos. Pregunta a los señores, no, pero ganas de hacer teatro, todos lo pueden tener. Hay que tener esa disciplina, hay que saber que no es fácil. Digo, Gloria ahorita yo la veo, está tomando clases de baile. Veo a un Bobby Mendoza también, están preparándose en el TAP. O sea, esto no se va a acabar. Señores, si se van a dedicar al teatro, sepan que se acaba el día que se mueren. La preparación, ¿sí? No es un juego de mesa. No, es una profesión. Claro. Con muchos puntos a cubrir. Entonces, entendámoslos desde ahí. Y eso es algo que esas figuras lo tenían muy claro. Claro. Muy claro. O sea, bueno, yo que tuve la oportunidad de trabajar con Olivia Bucio, con Maru Dueñas, con Natalia Sosa. Adriana del Río, perdón, ahorita me acordé. Adriana del Río, mira, qué bueno que te acordaste. Con Saitel, con Garda, o sea, son mujeres que yo veía, yo llegaba, no sé, el llamado era a las 10 y Olivia Bucio decir, si llegaste a las 10, llegaste tarde. Porque entonces esa señora llegaba, se plantaba en la barra, se ponía sus puntas y la veías calentando antes del horario. O sea, ese tipo de cosas me siento muy afortunada de poder haberlo vivido, de haberlo visto y que de alguna manera, volviendo a hablar del tema de la trascendencia, el poder transmitir textos como estos, porque de la mano de esas mujeres no es nada fácil. No, claro, y por algo las mujeres y hombres que hemos mencionado en esta larga lista son las estrellas que son ahora, ¿sabes? O sea, yo creo que uno no nace estrella, uno se hace estrella, ¿no? Y entonces hablar de una Olivia, de una Laura Luz, con quien estás compartiendo temporada ahora, de una Susana Zabaleta, de una Goretti, Saitel, Natalia, etcétera, 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 de un Pato Castillo, Rubén Cerda, creo que ahí radica el quién sí y quién no brilla a la hora de tener, porque la oportunidad la pueden tener todos pueden tener el sí en una audición, pero ¿cómo te mantienes en este medio? Es que eso es realmente quién hace carrera. Claro, o sea, y creo que todos, por lo menos todos los chicos que estuvieron en Sorpresas en esta reposición, bueno, no reposición porque es una nueva propuesta, creo que todos se están manteniendo. O sea, puedo hablar de que varios de ustedes ya tienen más de 10 años de carrera, lo cual a mí me parece impresionante. Sí. ¿No? Sí. Y tienen que seguir, te digo, y bajarse del ladrillito, digo. Sí. Si Sorpresas nos subió en un lugarcito, saber que tenemos que bajar del ladrillo para saber que subírselo. Todos los días en esta carrera se empieza de cero. Así es. Sí, se cierra un telón y hay que esperar a que se abra otro. Y eso es lo bonito del teatro para mí. También. O sea, el teatro, bueno, digo, no he tenido la oportunidad de hacer tanto otras cosas porque cuando quiero, el teatro hace, no, y ya está bien. Pero creo que el teatro siempre te aterriza. O sea, porque es... Claro. Y en parte yo también por eso decidí cerrar Sorpresas, fíjate, para decir, más bien, fueron 3 años muy hermosos, demos carpetazo para dar la bienvenida a lo que venga. Cosas nuevas. Y dejar Sorpresas en manos de la generación que lo vaya a poner. ¿Quién se anima después? Sí, el teatro no es de nadie, las obras son de todos. Claro. Bueno, pues una vez que ya hablamos de Sorpresas, vamos a continuar con esta plática que yo sé que los tiene igual de picados que a mí. Y vamos a seguir hablando con Gloria Toba y Salvador Núñez. Oye, Chavo, y esta ambición, que creo que tú también tienes, te ha llevado a trabajar en los espacios más reconocidos de este país, con los productores más grandes. Y sí quiero destacar tu trabajo como escenógrafo, que durante el podcast, no sé si lo pueden ver, producción, ¿sí? Tenemos aquí una maqueta que justamente se llevó una nominación el año pasado por la ACPT a Mejor Escenografía. Es una maqueta de La Casa de Bernarda Alba, producción de Roldán Sandoval, es que parece trabalenguas. Y me gustaría que me platicaras cómo ha sido tu vida como escenógrafo, porque ya hablamos de ti como director y docente, pero ¿cómo es tu vida como escenógrafo? Esto se da de manera, ahora sí que casual también un poco y no. O sea, sale por Alfredo Mendoza, porque Alfredo Mendoza era todólogo, él hacía toda su escenografía y me enseñó a manejar el triplay, me enseñó a manejar las pinturas, me enseñó a grabar en grabadora de carrete, editar en grabadora de carrete. Todo eso lo supe hacer a una temprana edad. Claro.
entre como juego, entre como se ríe mi familia y hay una prima muy cercana a mí que siempre me dice, es que acuérdate que tú le pedías a los reyes una sierra caladora. ¿Quién de niño le pide una sierra caladora? Pues yo. Sus hojas de triple y su juego de Y a mi mamá le herramientas. pedía dinero para hojas de triple y así empecé a hacer mis arbolitos y así llegué aquí. O sea, de repente, una casualidad más me lleva a que yo ya hacía teatro en Acámbaro y en Guanajuato, en el estado y todo esto, y estaba estudiando en la UNAM, y una de mis mejores amigas de ahí de la facultad era amiga de un productor de telenovelas que ya falleció, Roberto Hernández, que tenía una telenovela entonces famosísima, creo que se llamaba Tres Mujeres, creo, pero decide hacer teatro y teatro para niños. Entonces, en una fiesta normal así, güera, dice mi amiga, ay, aquí te presento a Roberto. Él hace escenografías. Yo hacía arbolitos, literal arbolitos de triple A. Y todo eso. Y yo, ¿por qué carambas traía un video beta? No. Con un collage de todas las imágenes de mi escenografía. Traía una piedra. Y ahí Es que la Y vida. hay quien no cree Es en cuando Dios. se junta la casualidad Sí, con la sí, capacidad. sí. Entonces dice, ponle el video, se lo pongo. Y en ese momento el señor dice, ¿quieres hacer la escenografía de Sancho Panza el musical? En el centro veracruzano. Y yo, sí, ya después me fui a vomitar al baño. Pero ahí sí fue. Sí. Ahí fue y era con Miguel Pizarro, con El Comanche, con un montón de personalidades. Y yo la hice con mis manitas y Raúl Cota, otro amigo que tengo, y construimos y hicimos arbolitos de triple A y casas de triple A y le gustó a la gente y ahí empezó a desencadenarse y una cosa lleva a la otra. Un día descubro que existe gente y talleres de escenografía, porque yo no sabía nada sobre escenografía fuera de lo que yo hacía. Entonces, de repente descubro un día en una construcción que hay una gente ahí. No, nosotros nos dedicamos a construir y todo. Una cosa lleva a la otra, una cosa lleva a la otra. Conozco a Beto Castillo. Beto Castillo me invita a hacer un planito para una cosa de Disney con una exigencia brutal y yo sin saber hacer un isométrico, pero tomé clases de dibujo técnico industrial en la secundaria. Y eso me libró. Y ahí empezó. En la ciudad de Acámbaro. Es que nunca sabes las cositas que... Y ahí empezó. Te van a- Pero es muy importante, pues, el ser observador, el estar, pues, viendo y checando. Curioso, receptivo, abierto, todo. Y eso. ustedes me van a decir qué escenografías he visto de Salvador. Si usted vio un Cats, producido por Gerardo Quirós, Un Amor Sin Barreras, el tan icónico, Dos Amores Sin Barreras, el que se acaba de poner el año pasado, ¿hace dos? El antepasado, y el del 2004. También podemos hablar de un show de Pocoyo en el Auditorio Nacional, podemos hablar de un Shrek el musical, podemos hablar de 100,001 escenografías que han pasado por los teatros de este país, que el maestro Salvador Núñez ha diseñado y que han sido casa de muchos actores durante la historia. Y pues quiero agradecerles a los dos, de verdad, por darse este espacio para platicar con la gente. Sí, se nos pasó No el mencionaste tiempo. lo suficiente a José Luis Iván. Muchas cosas. Yo traía un regalo para Fer, Yo soy Fer, mi segundo nombre. para que vean cómo la conocí. No es cierto. Porque yo dije, Salvador, a mí no me van a hundir. Aquí estoy con ella. Él hace esas cosas. Una disculpa. estoy llorando muchísimo. Salvador, Esta es ella. Chavo fue el primer director que tuve en la vida. Eso fue Un Mago de Oz, que presentamos en 2004 en Los Pinos, cuando estaba Vicente Fox en el poder. Estábamos dirigidos, yo era un Munchkin, y ahí me tienen chiquita. Ay, no, Chavo, porque Para que el mundo lo sepa. ay, Ya, que no te creas mucho. ha sido una maravilla. Antes de cerrar, quisiera saber qué fue para ustedes el tener estas nominaciones y este premio que se les otorgó por parte de la ACPT, que creo que sí es resaltar sus carreras, ¿no? Hablar con ustedes es tan jugoso, tan rico en contenido, que claro que nuestros escuchas van a querer muchísimo más. Pero quiero saber qué fue para ustedes el que su trabajo fuera reconocido de esta manera por los ACPT. Pues es un aliciente, la verdad. Es que, sí, bueno, obviamente no puedo compararme con los años que tiene Salvador, pero sí puedo sentir esta especie de trascendencia a partir de lo que hemos vivido juntos. Y
y que lleguen estas cosas, o sea, que realmente no es la razón por la que uno hace lo que hace. O sea, bueno, yo no empecé a hacer teatro diciendo, y algún día ganaré una CPT. Honestamente no, porque ni siquiera está en tu mente. Lo único que quieres es lograr hacer un trabajo digno en el escenario. Entonces, cuando llegan ese tipo de cosas, con muchos de esos golpes que tanto le tenía miedo quizá en su momento al inicio, dices, bueno, valió la pena. Claro. ¿Y para ti, Chavo? Para mí, de verdad, hablas de mucho trabajo y de mucho tiempo, pero esta etapa de mi vida yo la agradezco enormemente, porque las nominaciones tanto para sorpresas y la escenografía, todo lo que me ha dado la CPT, otras instituciones, han venido a darle valor a estos 42 años de esfuerzo. De verdad, los han validado, los han sostenido. Hoy me siento feliz porque estoy sentado en una mesa de la ACPT con alguien que vi de chiquito que me quitaba la silla en los camerinos. Ella me lo quitaba la silla en los camerinos. No es cierto, Sí, me decía, están difamando. la productora es mi mamá, quítate de ahí. Así. Claro que Así. no. Créanle a ella o a mí. Entonces, yo agradezco con todo el corazón a la CPT y a todas las demás personas que han visto y reconocido ese trabajo, porque lo han validado y han validado a mi gente. Están trabajando todos. Me siento sumamente orgulloso y feliz. Muchas gracias a CPT. No, gracias a ustedes por darse el tiempo de estar aquí, de compartir un poquito de su experiencia con nosotros, con nuestros escuchas. Ha sido muy grato tenerles aquí de invitados. Y recordarles que Gloria está ahorita en temporada en La chica del bikini azul, que está en el Teatro Silvia Pinal, viernes, sábados y domingos, ¿verdad? Para que compren sus boletos y luego no digan, ¡ay, es que ya no vi a Gloria! Ahí está. Recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @losACPT. ¡Ay! @losACPTMX, y que se pueden suscribir a nuestro canal de difusión en Instagram para que no se pierdan ninguna noticia, crítica, review, todo que tiene que ver con el teatro. Y además suscríbanse a nuestro Spotify y a nuestro YouTube para que no se pierdan ningún capítulo de La Cepetera. Yo soy Luisa Rodríguez y les pido que solo por hoy no dejemos ninguna butaca vacía. Adiós.